El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de la responsabilidades dentro de la familia. Y es que recordaba un momento de mi vida cuando en mis vacaciones de 2012 yo me encontraba alegre porque mi abuela me había prometido durante todo el año que íbamos a ir al sur, a la parte sur de Honduras, a la parte donde vive mi abuela. Y es un lugar es como un campo, es un pueblo donde la naturaleza realmente es hermosa. Yo estaba animado por ir a ese viaje y mi abuela me dice, vamos a salir el viernes. Así que vas a tener toda la semana para que tú arregles y ordenes la casa. Tú tienes que dejarla limpia porque nos vamos a ir a estar 15 días y la casa tiene que, así como la dejaste limpia, regresar. Pues yo, hermano, toda esa semana yo disfruté barrer, yo disfruté trapear, yo disfruté lavar trastes, yo disfruté recoger la basura. Al final, hermanos, se dio el día del viaje y nos fuimos. Salimos hacia el sur y yo disfruté esos 15 días. Yo, hermano, ese día yo me sentía contento, regresé animado, pero al regresar, hermanos, había problemas, porque yo había olvidado una de mis responsabilidades y era sacar la basura, pero de la casa, no simplemente recogerla. Cuando regresamos, hermano, al pasado, esos 15 días, la casa no olía bien, la casa pues, se miraba limpia, pero no olía bien. Entonces tuve problemas con mi abuela, pero lo bueno es que disfruté los 15 días. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver acerca de las responsabilidades. Y el tema de esta mañana, hermanos, es titulado Ordena tu casa. No en la manera en que yo lo hice, pero igual el tema es Ordena tu casa. Y quiero hablar, hermanos, rápidamente de 3 aspectos muy importantes que nos van a ayudar a nosotros. Primeramente, quiero hablar acerca de la dificultad del ser humano ante lo inesperado que es la muerte. Segundo, quiero hablar del deber del hombre para con su familia. Terceramente, hermano, quiero hablar de el tiempo como factor fundamental para poder cumplir con nuestras responsabilidades, para así poder, hermano, llegar a una conclusión, a una poderosa conclusión de que Dios quiere que los cristianos se preocupen día a día por preparar a sus familias espiritualmente. Dios quiere que los cristianos se preocupen día a día por preparar a sus familias espiritualmente. Era el tiempo, hermanos, corrían los años 700 antes de Cristo, el tiempo en el que los judíos se encontraban gobernados por reyes que habían salido de la misma nación, reyes que eran descendientes de David. Se encontraba el imperio dividido en 2 partes, el reino del norte, como lo conocemos, y el reino del sur. Estos reinos, hermanos, estaban pasando serias dificultades y un rey del reino del sur, llamado Ezequías, un rey que la Biblia dice que era intachable, uno de los pocos reyes de ese tiempo que la Biblia enseña que hizo lo correcto y lo intachable ante los ojos de Dios, se encontraba en graves dificultades. Habían llegado a sus oídos rumores de guerra, y es que el imperio asirio había rodeado la ciudad de Jerusalén. Tenía sitiada la ciudad este rey asirio llamado Sennacherib. Muchas dificultades estaba atravesando el rey Ezequías, pero había una más grande que todas ellas. Más allá del temor por ser conquistado, más allá de estar sitiado por Asiria, el rey recibe la visita del profeta de Dios. En este caso, Isaías, hijo de Amós. Pero las noticias que este profeta trae para el rey no son nada alentadoras. El mensaje que Isaías le va a plantear a este rey es: he aquí, tú vas a morir y no vivirás. Ordena tu casa, dice Jehová. Y viene el rey y se encuentra en esa dificultad. Vemos nosotros que en ese momento el rey estaba pasando circunstancias difíciles, tanto con el pueblo, pero había llegado una noticia inesperada. La muerte estaba tocando a su puerta y Dios le está pidiendo que ordene su familia. Vemos esa dificultad, hermanos, y quiero que hablamos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, del 1 al 6. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro.
Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Vemos nosotros, hermanos, las diferentes dificultades que podemos tener en nuestra vida. Todas nuestras dificultades nosotros podemos verlas desde un punto de vista de que tienen solución, de que todas las dificultades que nosotros atravesamos, aunque nos cueste llegar a una conclusión, a una idea de cómo salir de ella, tenemos la esperanza de que vamos a salir de esa situación. Pero vea la gran dificultad que el rey Ezequías se enfrenta. Dice que él cayó enfermo de muerte. No fue algo repentino. Fue un proceso en el cual él iba viendo de que no tenía mejoría, de que una úlcera que él tenía no le estaba mejorando, en vez de eso estaba empeorando. Imagínense, a la edad de 39 años, era la edad que este rey tenía en ese momento, llega el profeta y le dice: vas a morir. Jehová ha dicho que vas a morir. Vemos nosotros que en ese momento muchas cosas pudieron haber venido a la mente de ese hombre. Y es que en realidad, hermano, este profeta le va a señalar algo que él tiene que hacer. Pero vemos nosotros que este rey se enfocó en muchas cosas. Cuando nosotros leemos en el libro de Reyes, este fue uno de los reyes que se encargó de quitar la idolatría del pueblo de Jerusalén. Fue un rey que se preocupó por indagar en la palabra de Dios y hacer que el pueblo volviera al camino. Pero el rey había descuidado de una cosa. Él no había tomado la determinación de ordenar su casa. Entonces él está ante lo inesperado que es la muerte. Porque ¿quién de los que estamos aquí, hermanos, nosotros pensamos, bueno, es posible que hoy me muera? Se levanta en la mañana y dice, bueno, es muy probable de que hoy pueda morir. Realmente ninguno de nosotros pensamos en estas cosas, pero realmente es un problema. Porque el ser humano se afana en cosas, se afana en muchos quehaceres, pensando de que va a vivir toda la vida, de que va a vivir eternamente. Pero realmente nosotros sabemos que en la Escritura hay un día determinado para cada uno de nosotros, a menos que venga el Señor y nos lleve con Él. Pero de lo contrario, todos los seres humanos vamos a experimentar lo que es la muerte. Entonces vea que un rey al cual se le dice que él ha hecho un trabajo impecable, aún así le hacía falta algo, era ordenar su casa. Vemos nosotros, hermanos, la dificultad de la muerte. Y la Biblia nos habla de este hecho y tenemos muchos pasajes que nos determinan de que el hombre no sabe el día en que ha de morir y de las preocupaciones que el hombre debe tener ante tal situación. Quiero que vayamos, hermanos, rápidamente a Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. Dice la palabra de Dios así: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. No hay hombre que sepa el día en el que ha de morir. Nosotros por lo general cuando vamos donde un médico y tenemos una enfermedad grave, el médico dice, lo sentimos, le quedan 6 meses de vida. Lo sentimos, le quedan 3 meses de vida. Lo sentimos, usted esta semana no pasa. Hasta han llegado a decir estas cosas. Pero la realidad es una del cual es que el hombre no conoce el día en el que ha de morir. Y hablando de las responsabilidades, si nosotros no sabemos el día en el que hemos de morir, ¿cuántas responsabilidades nosotros tenemos? ¿Cuántas cosas nosotros estamos dejando para mañana y decimos, no, es que mañana lo puedo hacer? No importa que no lo haga hoy porque tengo tiempo de hacerlo mañana. Entonces vemos que, hermano, la muerte es un hecho inesperado en el cual el hombre no tiene dominio. ¿Recuerdan ustedes la historia del rico insensato? Dice Jesús, hablándole a sus discípulos y a las personas que lo seguían, dice que este hombre era muy rico y que se había afanado toda su vida sembrando y teniendo mucho fruto. Dice que la fortuna de ese hombre era tanta que él no hallaba dónde guardar sus bienes. Él no hallaba dónde poner sus cosas y dijo, voy a botar estos graneros y los haré nuevos. Y le diré a mi alma, regocíjate, gózate porque muchos bienes has tenido. Y viene el Señor y le dice, necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que tú posees, ¿de quién será? Entonces vemos nosotros, hermanos, que la dificultad de la muerte es un problema que nosotros tenemos solución.
Un problema que Cristo nos ha enseñado de que hay vida después de la muerte. Pero sí tenemos un problema en cuanto es que no sabemos cuándo va a ocurrir. Y usted puede estar afanado en su vida haciendo muchas cosas. Usted puede estar afanado trabajando para darle el mejor futuro a sus hijos. Pero vamos a ver de que el rey se preocupó por cosas espirituales y vamos a ver la cosa que él descuidó. Cosa que a nosotros nos puede pasar. Entonces, hermano, a manera de ver nosotros lo inesperado que puede hacer la muerte, debemos de responder con una actitud adecuada. Es casi inevitable este hecho. Es casi imposible que yo diga no voy a morir. Pero es de vital importancia atender a los asuntos espirituales mientras tenemos vida. El apóstol Pablo decía, he aquí hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Mañana no lo sabemos. Más tarde no tenemos idea. Así que vamos ahora, hermanos, al segundo aspecto y es hablar acerca del deber del hombre para con su familia. Y quiero que miremos a este caso del rey. Llega el profeta y le dice, tú vas a morir. Tú ya, me imagina la dicha, la bendición que tiene este hombre, que él sabe cuándo va a morir. El profeta le llega y le dice, tú vas a morir. Entonces, pero más allá de eso le dice, por lo tanto le dice, ya que tú vas a morir, ordena tu casa. Vea la expresión que el profeta le dice y es ahí donde estaba, hermano, la dificultad de este rey. La palabra que él utiliza para ordenar en el original significa un cargo, significa constituir, significa designar, encargar o encomendar. Y el término casa significa explícitamente familia o linaje. Así que la responsabilidad de este rey era instruir a su linaje. ¿Para qué? ¿Para qué él debía de instruir a su linaje? Para que quedara como rey. Y es que nosotros vemos, hermanos, que hasta este punto eran las cosas que este rey había descuidado. Hasta este punto, de la edad de 39 años, este rey no tenía esposa y este rey no tenía hijos. Cuando nosotros vemos en el capítulo 21, en el versículo 1, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años, y el nombre de su madre fue Epsiba. Este Manasés es el hijo del rey Ezequías. Dice que 12 años tenía cuando empezó a reinar. Eso significa de que el rey había muerto. Y vemos que más adelante vamos a ver cuánto tiempo Dios le da a este rey para que él gobierne. Le da 15 años. 3 años después de este acontecimiento él tiene a su hijo. Pero vea que el rey, antes de la visita del profeta, no se había preocupado en pensar qué era lo que iba a hacer de su reino. Porque hay promesas que Jesús había hecho a los reyes y en especial a David. Vea la promesa que Dios le había hecho a David en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Segunda de Samuel 7, 16. Dice la palabra de Dios así: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Cuando nosotros vemos, hermanos, esa es la gran dificultad que el rey está teniendo. Esa es la dificultad en la cual él no se había preocupado, en preparar un rey que gobernara después de él y que anduviera de acuerdo a las cosas que Dios había enseñado. Entonces vemos nosotros, hermanos, que él se afanó en otras cosas. Como le digo, él se afanó en preparar al pueblo. Él se afanó en quitar todos los lugares donde el pueblo iba a adorar. Todos los lugares altos de idolatría, él los quitó, pero él estaba descuidando algo muy importante. Y cuando nosotros vamos a Lucas, hermano, y miramos la genealogía que hace, este rey está dentro de la genealogía de Jesús. Entonces vea el gran problema que este rey está teniendo por no considerar. A lo mejor él veía que no era necesario en ese momento casarse. A lo mejor él veía que no era necesario en ese momento tener un hijo. Pero Dios le muestra de que sí, era una responsabilidad que él debía de tener. Nosotros cuando miramos en la Biblia, hermanos, el hecho de cómo los padres han instruido a sus hijos, vemos casos muy buenos acerca como Timoteo, con su abuela Loida, que dice que lo crió en la palabra de Dios. Pero lastimosamente, hermanos, tenemos también ejemplos negativos de hombres que fallaron en cómo ordenar su casa, en cómo preparar a su familia. Y lo encontramos también, hermanos, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, donde la Biblia de Dios dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Quién era Elí en ese tiempo?
Era un sacerdote. Imagine, y dice que en versículos anteriores dice que estos hijos de este hombre ministraban hasta cierto tiempo en el templo, pero más adelante nosotros encontramos que eran hombres impíos, catalogados como personas que no conocían a Dios y que tenían falta del conocimiento de Jehová. Vemos cómo este hombre, siendo sacerdote, descuidó su parte familiar. Vemos cómo este hombre que estaba encargado de ministrar los asuntos de Dios, se descuidó de su familia. ¿Qué decir de Josué, de Samuel, perdón? Cuando dice que sus hijos, al morir él, el pueblo no quería que sus hijos ministraran, porque no eran igual que su padre. Vemos nosotros, hermanos, que es una dificultad que nosotros podemos tener si como padres, como madres, no nos disponemos en ordenar a nuestra familia. No nos disponemos en enseñar las cosas de Dios, en enseñar su palabra y en buscar a que nuestra familia haga las cosas que Dios tiene. Yo no soy padre todavía, hermano. Y realmente siento que no es mi momento de tener un hijo. Mi única responsabilidad en este momento sería mi esposa, hablando en el ámbito aquí, pero es una gran responsabilidad y aún tratar de enseñar, tratar de convivir y mostrar qué es lo que Dios quiere para mi familia es muy difícil. Vemos nosotros, hermanos, que el apóstol Pablo en el libro de Efesios, a finales del capítulo 5 y a inicios del capítulo 6, él da directrices para toda la familia. Él enseña el papel del hombre como cabeza del hogar. Él enseña el papel del hombre en amar a su esposa y a su familia. Para la esposa él enseña también la sujeción, el enseñarse a sus hijos. Y para los hijos enseñas también a obedecer a sus padres. Vemos nosotros, hermanos, que en la Biblia nosotros tenemos todas las herramientas por las cuales debemos ordenar a nuestra familia. Entonces el rey, hermanos, volviendo a este rey, había olvidado esa parte. Imagínense, la descendencia de Jesús estaba en ese momento en suspenso. La descendencia de Jesús estaba en ese momento en el que dirá, porque este hombre está allá ante la muerte. Y Dios le dice, ordena tu casa. Entonces pasamos, hermanos, a la dificultad y a la gran necesidad que este rey tiene. Hasta este punto, miren lo que ha pasado en la vida del rey. Está ante el hecho de la muerte y tiene un mandato de Dios en el cual le dice, ordena tu familia. ¿Qué sería lo que pasó por la mente de este hombre? Pero ¿cómo yo voy a ordenar mi familia si no tengo, ya voy a morir? Ya no tengo tiempo, dice este rey. En su mente pudo haber llegado este pensamiento y que en realidad lo entristeció aún más. Pero vemos, hermanos, quiero hacer un paréntesis y hablar acerca de la oración que este rey hizo. Una oración, hermanos, en la cual nosotros podemos ver que él no le pide a Dios, dame más años. Una oración en la cual él no muestra una inconformidad acerca de lo que Dios le ha dicho, sino que este rey en ese momento solo le pide a Dios que se acuerde cómo él ha sido. Yo me he encargado, le dice, de andar delante de ti con íntegro corazón, le dice. Y vemos que esa oración de ese hombre fue respondida al instante. Ni había salido del patio el profeta cuando Dios le habló y le dijo, regrésate y dile a Ezequías que va a ser sanado. Vea lo que el hombre necesitaba para poder ordenar su familia. Y en ese momento lo que él necesitaba era tiempo. ¿Cuántos años le dio Dios a este rey? ¿Cuánto tiempo le brindó Dios a este rey para que pudiera hacer lo que él estaba diciendo? Dice que en el versículo 6, y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y amor a David mi siervo. Era lo que a él quizás le remordía. Dios me ha dado esta orden y yo no tengo cómo instituir a mi familia. He aquí yo voy a morir. A lo mejor él miraba su úlcera como estaba de grande. Yo voy a morir y Dios me pide que yo ordene mi familia. Y en ese caso que ni tenía familia, imagínate, él tenía que ir a buscar una esposa, él tenía que ir a tener su hijo. Pero Dios, hermano, respondió a la oración de él y le brindó la oportunidad. Mire qué dicha la de este rey, tener la oportunidad de que Dios le permite ordenar su familia. Ahora mi pregunta es, y vuelvo otra vez, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros? ¿Cuánto tiempo usted le ha pedido a Dios? Dios, deme 20 años para poder criar a mis hijos. Y lo digo por el caso de mi abuela. Cuando yo estaba pequeño, mi madre por diferentes razones tuvo que dejarme al cargo de mi abuela. Yo tenía 3 años cuando ella partió y decía mi abuela, ella trabajaba, dejó su trabajo y empezó a cuidarme. Ella se dedicó a cuidar a mi hermano y a mí. Y decía mi abuela, dice que en sus oraciones era, Dios,
deme vida para poder criar a estos dos muchachos. En la oración que ella hacía, y era como un miedo de ella, de que no le ajustara el tiempo y de que yo quedara pequeño, quizás a expensas de otros familiares, pero ella lo que le pedía a Dios era tiempo. Entonces, hermanos, nosotros como familia tenemos que ver cuánto tiempo disponemos, cuánto tiempo nosotros como padres tenemos para criar a nuestros hijos. Quizás 15 años, hermano. Desde que el niño nace hasta la edad de 15 años, 20 años, usted lo puede instruir y usted le puede enseñar todas las cosas que él tiene que hacer. Pasado 20 años ya él empieza a crear su carácter, ya él empieza a tomar sus decisiones. Pero el tiempo, hermano, en el cual nosotros debemos de trabajar es ahora. Si nosotros tenemos nuestros hijos ya grandes, no es tarde. Si fallamos, no es tarde. El tiempo en el cual Dios quiere que nosotros organicemos nuestra familia es ahora. El rey sabía cuánto tiempo contaba. Imagínese ese rey, pasaba un año y él decía, me quedan 14. Pasaba otro año y decía, me quedan 13. Porque Dios le dio una cifra exacta cuándo él iba a morir. 15 años te voy a dar. Y a la edad de 15 años murió, pero pudo dejar a su hijo de 12 años. Hijo que más adelante, hermano, lastimosamente hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Fue un hombre perverso, diría un maestro mío, el llamado Manasés. Pero realmente, hermano, Ezequías pudo cumplir con lo que Dios le estaba diciendo. Así que, hermanos, a manera de conclusión, para poder terminar, usted y yo no sabemos el día en que hemos de morir. Todos y cada uno de nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos. Si somos hijos, sabemos la responsabilidad que tenemos. Porque muchas veces podemos pensar que es papel de los padres organizar la casa. Bueno, no, que mi papá es el encargado de hacerlo, de darme la instrucción. Pero todos, hermanos, todos los miembros de la familia tienen su papel en cómo ordenar la casa. No le hagamos más difícil el trabajo a nuestros padres. Como hijos, comportémonos también de la mejor manera. Y también, hermanos, tenemos tiempo. Mientras usted viva, es el tiempo de ordenar su familia. Mientras usted viva, tiene tiempo para poder hacer las cosas de la mejor manera. Y mientras usted viva, puede luchar con su familia en buscar las cosas espirituales, que son las que trascienden a ese problema de la muerte. Así que, hermanos, pongamos todo nuestro empeño en hacer estas cosas y luchemos por nuestras familias día a día.